Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Vamos a seguir desarrollando los contenidos de la materia. En la actividad de hoy vamos a empezar a hablar de los materiales, los principales materiales que se utilizan en la agricultura, en las máquinas agrícolas. Eh, Vamos a ver que fundamentalmente utilizamos acero en las máquinas. También hay partes de máquinas que utilizan plástico y en menor medida se utiliza la cerámica. Vamos a estudiar qué propiedades tienen estos materiales y vamos a hacer una introducción a los ensayos principales que se hacen en el acero, que es el principal material utilizado en la fabricación de máquinas. Y vamos también a estudiar un poco cuáles, cuáles son los esfuerzos principales a que están sometidas distintas piezas de una máquina y vamos a tener un criterio de qué ecuaciones utilizamos para dimensionar estas piezas. Eh, Básicamente para el día de mañana ponernos de acuerdo y hablar un mismo idioma con un ingeniero mecánico quizás que va a ser el responsable de diseñar la máquina agrícola. Bueno, nosotros tenemos que tener una idea de todo esto como para poder entendernos con él y poder hablar un mismo idioma. Eh, Bien, vamos a empezar compartiendo la presentación. Acá, compartir pantalla. Muy bien. Bueno, vamos a ponernos acá un costadito. A ver si me puedo desplazar. Ahí está. Vamos a ir al anterior. Bueno, resistencia a materiales siempre fue una unidad de mecánica y en algunos años, antiguamente ocupaba una buena parte de la materia, casi un cuarto de la materia era resistencia a materiales. Poco a poco fue perdiendo lugar porque cada vez, digamos, fuimos concentrándonos más en lo que es el tractor, las transmisiones, los motores y fuimos dejando de lado un poco materiales. Pero es quiero que sepan que lo que damos acá en una clase es prácticamente una carrera hoy en día, todo lo que es materiales, los ensayos, el dimensionamiento de piezas y demás. Entonces, vamos a ver muy a vuelo de pájaro algunos conceptos muy generales de los materiales. Eh, y vamos a hablar también de algunos ensayos principales que se hacen en el acero, les decía, y que nos permiten conocer algunas de las características de estos materiales. Muy bien, relacionado sobre todo con su resistencia, ¿no? Con la capacidad de soportar cargas externas. Todas las máquinas habitualmente que nosotros utilizamos van a tener que soportar cargas por su interacción con el suelo, por el peso que llevan en las tolvas. Bueno, y toda esa carga tiene que poder ser resistida, digamos, por los distintos elementos que conforman la máquina. Y bueno, tiene que haber un dimensionamiento tal que permita que esa pieza resista, pero bueno, tampoco un sobredimensionamiento que haga la pieza muy costosa o excesivamente grande para el fin que cumple. Entonces, nada, tenemos que tener unos criterios de, de qué piezas utilizamos, qué materiales y cuáles son las posibles solicitaciones que puede recibir y, en definitiva, qué dimensiones tiene que llegar a tener esa pieza para poder resistir los distintos esfuerzos. Vamos a ver que hay básicamente 4 esfuerzos principales que vamos a estudiar. Vamos a ver primero los objetivos de la clase que están señalados en esta diapo. Bueno, el primer objetivo que tenemos es conocer los principales materiales que utilizamos en las máquinas agrícolas. Materiales hoy día hay muchísimos y muchísimos son los que se usan en las máquinas, pero bueno, los principales, les decía, son básicamente aceros y plásticos. Eh, Vamos a tratar entonces de saber cuáles son los materiales esos que principalmente se utilizan y qué,
propiedades tienen. Vamos a tratar también de ver cuáles son los ensayos principales que se hacen sobre esos materiales, y vamos a tratar de valorarlos para poder sacar de ellos información que me puede servir para la fase siguiente, que es el dimensionamiento, es decir, qué dimensión tiene que tener la pieza para resistir un determinado esfuerzo externo a la que yo la voy a someter. Bueno, obviamente tengo que conocer el esfuerzo que va a recibir esa pieza, y las características, cuánto aguanta por cada centímetro cuadrado esa pieza. Y eso habitualmente se determina en un ensayo particular que se realiza. Bueno, y el último objetivo es básicamente conocer cuáles son los principales esfuerzos a los que están sometidas las distintas piezas en las máquinas agrícolas, para poder a partir de esos esfuerzos, las ecuaciones principales que se utilizan para dimensionar, poder llegar a determinar, bueno, qué magnitud, qué dimensión, qué ancho, qué espesor tiene que tener una pieza para poder soportar ese esfuerzo sin que se rompa o sin que se deforme. Muchas veces vamos a ver que no solamente no queremos que se rompa, sino que ni siquiera se deforme una pieza, perdón, es decir, que alcance una deformación plástica permanente. Muy bien. Visto los objetivos, vamos a empezar hablando del acero. El acero es el principal material utilizado en la construcción de máquinas agrícolas, de tractores, de cosechadoras, de implementos de labranza, sembradoras, todas esas herramientas son fundamentalmente de acero. El acero, como bien dice ahí la diapo, es una aleación de hierro y carbono, es una combinación de dos elementos, un metal y un no metal. El hierro es el metal, el carbono es el no metal. Y el carbono, obviamente, en una proporción muy chiquita, como ven ahí, menos, muchas veces para que se considere acero es hasta 1% aproximadamente de carbono. Ya, fíjense, en una fundición ya se considera más del 2% de carbono. Bueno, el acero es, les decía, el principal material utilizado en las máquinas agrícolas. Y bueno, muchas veces cuando se habla en la jerga del campo, de las máquinas, se dice fierros, se habla de los fierros. Vamos a ver los fierros, a diferencia de un concepto citadino que los fierros son las armas. En el campo, los fierros, habitualmente cuando se habla de los fierros, nos referimos a las máquinas agrícolas, las herramientas de labranza, las sembradoras, tractores, cosechadoras. Y bueno, no es caprichosa, digamos, la denominación, ya que, fíjense, fundamentalmente las máquinas están hechas de acero, y el principal constituyente del acero es el hierro. Así que no está mal decir los fierros cuando hablamos de las máquinas agrícolas. Hablamos, le decíamos, de acero cuando el porcentaje de carbono que se incluye en la aleación, en esa combinación, no sobrepasa el 1%, o está muy ahí del 1%, ya valores mayores empiezan a tener otras características, y ya más del 2% se consideran fundiciones. Los aceros, vamos a ver que en general son metales que eh, digamos, forjar, se les puede dar forma por impacto o por estampado, lo vamos a ver. A continuación se puede laminar el acero. Las fundiciones habitualmente, en cambio, se moldean, es decir, no permiten, son quebradizas, no permiten impacto. El carbono, vamos a ver, lo que le da a la aleación es mucha dureza. Y en la medida que yo le doy mucho carbono, le incorporo mucho carbono, la hago muy dura y en consecuencia muy frágil, incapaz de resistir esfuerzos grandes o impacto sin romperse. Se transforma prácticamente en un vidrio, digamos, ¿no? Entonces no la puedo forjar, no la puedo golpear, y lo que me queda hacer es moldearla. Ponerla en un molde, colar el
la fundición ahí y luego darle una pulida, una, una rectificación final para obtener la pieza acabada. Ahí tienen un enlace de un video de YouTube de la producción de acero, es bastante completo, unos 7 minutos, y bueno, porque es realmente el tema de la fabricación del acero es algo muy complejo, largo, y nos llevaría buena parte de la clase explicar todos los pormenores. Pero bueno, nos vamos a conformar con esto, con que sepan que el acero es una aleación de hierro y carbono, pero para tener una idea de todo lo que implica la fabricación del acero, tienen este videíto que es de una empresa mexicana. Bueno, ahí ven una imagen de un tren de laminado de perfiles de acero. Muchas veces se realizan perfiles, como este perfil U, que ven acá, a la derecha. Este perfil U, por ejemplo, después puede llegar a ser el chasis de alguna herramienta, algún bastidor, de alguna sembradora, de algún carro tolva. El acero es muy, muy utilizado en la agricultura. Muy bien. Vamos a ver qué sigue. Acá tenemos un conjunto de GIF que muestran, bueno, cómo se produce el acero. Básicamente se produce a partir de roca rica en hierro. El hierro es bastante común en la corteza terrestre. Y es el cuarto elemento en abundancia. Entonces es de fácil adquisición, digamos, no es un elemento difícil de encontrar. Bueno, pero a partir de esa roca se la purifica, se la trata y el mineral de hierro finalmente viene a lo que se llama un alto horno, donde a partir del coque, que es el carbón, el otro elemento que funciona como combustible, y a partir de los vapores que emite este carbón, eh, bueno, se obtiene esta aleación que es el acero, ¿no? Que finalmente se termina colando y se termina generando, bueno, o lo que son lingotes o lo que son láminas en función de, el, el producto final que uno quiera, ¿no? Además está decir que el hierro acompañó al hombre, digamos, piense que históricamente se definen las épocas por, se habla de la edad de piedra y la edad de los metales, ¿no? El primer metal que se utilizó el hombre fue el cobre, allá 5.000 años antes de Cristo. 2.000 años después apareció el bronce, que es una aleación de cobre y estaño, y, eh, y 1.000 años después, es decir, 1.000 años antes de Cristo aproximadamente, aparece el hierro. El hombre empieza a utilizar el hierro, y bueno, desde que aparece el hierro, modifica, digamos, sustancialmente la posibilidad de hacer cosas, de construir herramientas y armas, obviamente, que son empleadas y sigue siendo hoy día eh, el hierro y el acero sigue siendo eh, parte fundamental, digamos, de la economía y el desarrollo de las naciones, ¿no? Es un insumo estratégico el acero de cualquier país. Bueno, y obviamente en las máquinas agrícolas, en los fierros, como decimos, es un constituyente fundamental. Bueno, ¿quiénes producen acero en nuestro país? Bueno, básicamente nosotros tenemos la suerte de tener una industria siderúrgica, así se llama. La siderurgia es la, la rama de la metalurgia, digamos, que trata del acero. Y nosotros producimos fundamentalmente en nuestro país todo el acero, más del 90% del acero que consumimos en nuestro país es producido internamente. Y 5 empresas manejan, digamos, todo el conglomerado, el combo del acero. Dos son las tres primeras son muy conocidas: Asindar, Siderca y Sidrar, digamos. La segunda y la tercera son del grupo Techin. Están ubicados en distintos lugares, bueno, ahí ven, en Rosario, en Campana, en Ramallo,
en Ensenada tenemos Hidrar. Y las distintas empresas, bueno, se encargan en general de producir distintos tipos de acero, o caños sin costura, caños con costura, perfiles, chapas. Pero entre esas 5 empresas, esas 3 que les mencioné primeramente, Acerbrag, que está en Bragado, Isipar Gerdó, bueno, ahí tenemos buena parte de toda la producción nacional. También está Sapla, Altos Hornos Sapla en Jujuy. Fíjense lo que se produce anualmente en nuestro país, en el orden de 5 millones de toneladas de acero por año, eso es lo que se produce. Buena parte se consume, también se exporta. Y fíjense si tenemos que decir en qué se demanda acero, a qué destino tiene el acero que se produce. El primero es la construcción, el segundo es la industria automotriz y en tercer lugar, ahí nomás está la agroindustria. Todas las máquinas agrícolas, todas las empresas agroindustriales, digamos, que requieren máquinas, digamos, y chapas, forman una gran demanda eh, en todo el combo del acero. Es muy importante todas las empresas constructoras de máquinas, fabricantes y demás, en la demanda del acero. Muy bien. Yo les decía que el acero se produce, es una combinación de hierro y carbono, que obviamente, y obviamente para producirlo, ¿no? Uno tiene que tener esos altos hornos que producen mucho calor, y en función, fíjense, como en este gráfico lo vemos acá, esto se llama diagrama de fases. Si aquí vemos, acá tenemos en el eje de las Y la temperatura, en el eje de las X el porcentaje de carbono. Es decir, en función de la temperatura que se logra en el proceso de fabricación del acero y el porcentaje de carbono que se incorpora en la mezcla, es que se obtienen distintas estructuras cristalinas. Ven que reciben estos nombres: perlita más ferrita, perlita más cementita. Todos estos elementos, bueno, acá a temperaturas mayores austenita. Todas estas estructuras cristalinas terminan dándole al acero distintas características. Yo les decía que en función del porcentaje de carbono, el carbono lo que le da fundamentalmente al acero es mucha dureza. Eh, Mucha dureza, mucha resistencia, digamos, a la abrasión, a, al desgaste, pero también le da fragilidad, decíamos. Decíamos que acá por encima de este valor seguramente ya empiezan a ser fundiciones más que acero. Y hasta acá, hasta el 1% aproximadamente, tenemos lo que se denomina acero. Pero bueno, en función de todo esto, les decía, en función de la temperatura con que se fabrica el acero, las temperaturas alcanzadas en el alto horno, y en función del porcentaje de carbono, voy a tener distintas estructuras cristalinas que van a darle forma a ese acero y van a darle distintas características, ¿no? Cada una de estas estructuras cristalinas aporta distintas características. Bueno, ¿y el acero es solamente hierro y carbono? Principalmente es hierro y carbono el acero, pero habitualmente se utilizan otros aliantes, ¿no? Decíamos que el acero es una aleación de hierro y carbono, pero se utilizan otras sustancias, otros elementos que le brindan otras propiedades al acero, ¿no? Es decir, se combinan además con otros elementos que le dan otras propiedades, como ahí tienen al cromo, al níquel, cañito de metal de acero cromo-níquel, dice una canción de Los Redonditos. Bueno, cada uno de estos elementos le da alguna propiedad. El cromo incrementa la dureza y ayuda a la resistencia a la corrosión. También el níquel ayuda a la resistencia a la corrosión. El manganeso reduce la fragilidad. El molibdeno, hay otra aleación muy común que es molibdeno-vanadio, o cromo-vanadio. En función de los elementos que se van incorporando en la aleación,
se van obteniendo distintos aceros con distintas propiedades en función de la demanda, digamos, que tenga la industria, ¿no? Pero bueno, nada. Otra cosa que me permite jugar con las distintas propiedades del acero es los tratamientos térmicos que se realizan sobre el mismo. Tratamientos térmicos es básicamente calentar al acero y enfriarlo. Y en función de la velocidad del enfriamiento, bueno, se lo conoce al proceso como templado, como por ejemplo este de acá que tengo acá, esta curva, caliento hasta una determinada temperatura, mantengo esa temperatura un tiempo y luego lo enfrío rápidamente. Eso se llama templado, el enfriado rápido, eh, que le da mucha resistencia, mucha tenacidad al acero luego de recibir este tratamiento de templado, ¿no? Bueno, esto que el eje de las X acá indica el tiempo, que rápidamente pase de la temperatura esta de transformación a la temperatura ambiente implica que lo enfríe muy rápidamente, sumergiéndolo en agua o en aceite. Es algo que se realiza al templado. El revenido sería, fíjense, esto de acá. Esto de acá, posteriormente al templado, muchas veces los metales quedan con tensiones internas y quedan relativamente frágiles, ¿no? Entonces, para reducir esa fragilidad que viene después del templado, muchas veces se le hace un tratamiento térmico posterior que se llama revenido, que ya les digo, reduce la fragilidad. Hay otro que es el recocido, que sería este de acá, que fíjense, es lo mismo que el templado, pero con un enfriamiento relativamente más lento, se deja en el horno, en vez de enfriarlo rápidamente, nada, se lleva el horno a una temperatura, se la mantiene un tiempo, y luego la pieza la pieza de acero, o el elemento de acero, se lo deja en el horno, que se vaya enfriando lentamente, y eso también le da características de tenacidad a la pieza, sin estas tensiones internas. Bueno, y otra es el normalizado, que trata de también mantener, darle cierta tenacidad a la pieza, manteniéndola con unas características en particular. Luego, a veces también se hacen tratamientos termoquímicos, que es, digamos, vienen a ser como tratamientos superficiales, que le dan a la pieza determinadas características superficiales sin afectar las características internas, digamos, ¿no? Sin modificar el alma de la pieza. Por ejemplo, qué sé yo, la cementación, que consiste en enriquecer con carbono, digamos, la superficie de alguna pieza, por ejemplo, una reja de un arado, que va a estar sometida permanentemente al roce con el suelo y que se va a desgastar muy rápido. Bueno, uno la puede cementar, es decir, enriquecerla con carbono ahí, en la parte que va a estar en contacto con el suelo, para precisamente evitar el desgaste. Siempre que hago una pieza dura, o que le agrego carbono, la hago más dura y más resistente al desgaste, ¿no? Pero la hago frágil a la vez. Entonces, si yo solamente enriquezco la superficie con carbono, voy a estar manteniendo el alma de la pieza, digamos, no frágil, relativamente blanda, y la superficie la voy a tener bastante dura de manera de evitar que el desgaste, ¿no? El posible desgaste. Otros tratamientos termoquímicos, bueno, son la nitruración, que es lo mismo pero con nitrógeno, enriquecer la parte superficial con nitrógeno, o la cianuración, que es combinar ambos elementos, carbono y nitrógeno, para darle otro tipo de características a la superficie. Pero bueno, digamos, con todos estos varietés de posibilidades que tenemos con el acero, tanto en la formación inicial, la cantidad de carbono que le pongo a la aleación inicial,
más los distintos aliantes que incorporo, más los tratamientos térmicos, más los tratamientos termoquímicos, bueno, yo tengo un varieté de aceros que me permiten básicamente abastecer las distintas demandas de distintos sectores, ¿no? De distintos elementos de máquinas que necesitan algunas más dureza, otras menos dureza, algunas más tenacidad o menos, es decir, la tenacidad es la resistencia a las deformaciones. Muy bien. Bueno, algunos de los tratamientos que se hacen posteriores a la construcción del acero es el laminado, por ejemplo, ¿no? Es decir, llevar esa barra, pasarla entre rodillos y ir formando láminas de cada vez menor espesor, ¿no? Hasta que llegan a ser láminas que se pueden plegar en bobinas, que muchas veces se ven en los camiones ahí, son muy pesadas, entonces vemos los camiones llevando 2 o 3 bobinas de esas nomás porque realmente son muy, muy pesadas y muy densas. Bueno, se laminan y se consiguen chapas con los que se hacen a posteriori distintos elementos de máquinas y, y demás, y carrocerías y demás. Bueno, al acero posteriormente se le puede dar forma a partir de lo que llaman la forja, ¿no? Que puede ser por presión o impacto la forja. La forja es darle forma a los metales a partir de golpes, básicamente, o por presión. Bueno, ahí vemos un herrero, digamos, habiendo calentado un- un elemento de hierro, de acero, y le está dando forma, ¿no? Lo está llevando a la forma deseada a golpes. O por ejemplo esta biela se hace con acero que eh, se forja, se le da la forma en una prensa hidráulica. Muchas veces se hace la forja en caliente o a veces se la hace en frío. Pero bueno, en definitiva, se le da forma al acero a partir de golpes o de presión. Ahí vemos distintos GIF, un herrero dándole forma a un pedazo de fierro caliente, y después los otros con una prensa, ¿no? Muy bien. Otra manera de darle forma al acero, a las chapas habitualmente, es a partir de el estampado, que consiste en comprimir a la chapa de acero entre dos moldes, qué sé yo, y así se consigue, qué sé yo. Por ejemplo, esa puerta que vemos ahí, estampada, y después se le hacen algunos troqueles, se corta, digamos, en algunos elementos eh, que no deben estar en la puerta, ¿no? Eh, bueno, y ahí abajo se ve un estampado de una rueda. ¿Mm? Bueno, una de las últimas cosas que vemos con eh, tratamientos que se hacen al acero, más que tratamiento, trabajo que se hace sobre el acero ya final, es el mecanizado, que consiste en eliminar material a través de la abrasión o del arranque de viruta. Y habitualmente se realiza esto en elementos que han sido formados principalmente por moldeo, por ejemplo, el bloque de un motor. El bloque del motor, por ejemplo, se hace de fundición, ¿no es cierto? Es una pieza, la fundición, decíamos, es algo frágil, tiene mucho carbono, es algo frágil, pero bueno, el bloque del motor no va a estar sometido a impacto, ¿no? Eh, entonces no hay problema de que sea frágil, no le vamos a estar pegando con nada
que lo pueda quebrar. Se hace con fundición entonces el bloque del motor y en un molde, pero finalmente se lo debe terminar de preparar, digamos, a ese bloque que sale del molde y se le debe quitar, por ejemplo, para los cilindros, se le debe quitar las rebarbas que puedan quedar y demás, se lo debe perfeccionar. Y eso se hace habitualmente entonces con lo que se llaman las tareas de mecanizado, que consisten en arrancar viruta o en limar o en desgastar, digamos, parte de la pieza. Bueno, ahí vemos, a la izquierda vemos, las dos imágenes de la izquierda vemos el concepto de moldeo, ¿no? Tirar el metal líquido, la fundición en un molde que luego se abre o que se rompe, como en el caso de abajo, el molde, una vez terminada la pieza. Y a la derecha vemos lo que es el mecanizado, ¿no? A partir de una fresadora, por ejemplo, arriba, ¿no? Que se le está dando forma a un eje, que estará en un torno ahí. Y abajo una especie de limadora, un elemento que desgasta y pule la superficie de una pieza metálica. Y fíjense que el resultado en ambos casos es el arranque de viruta. Yo saco elementos, rebarbas metálicas de esas piezas. Muy bien. Vimos un concepto general de acero, del trabajo que se hace en el acero. Una segunda gran grupo de materiales utilizados en la agricultura son los plásticos, y fundamentalmente los plásticos rotomoldeados, como esta tolva que vemos acá. Esta tolva que en vez de ser de chapa es de plástico, como verán, ¿no? Es un carro tolva para llevar fundamentalmente granos. Y muchas veces les pregunto a los chicos, a ver, ¿por qué les parece que se harán carro tolva de plástico en lugar de chapa? Y muchas veces piensan en el peso. Dicen, bueno, eh, va a ser más liviana si la hago de plástico que de chapa. Sí, es cierto, pero comparado con el peso que va a llevar eso adentro, una vez que esté cargado, el peso de la chapa, sea de chapa o sea de plástico, no me va a variar mucho. Digamos, la tara no va a ser tanta como cuando esté a carga máxima esto, ¿no? O sea, no es tanto por una cuestión de peso, sino que muchas veces se utilizan estos carros tolva, no para llevar solo grano, sino también para llevar fertilizante. Eh, entonces el fertilizante habitualmente son sales y son corrosivas. En consecuencia, algo que sea de plástico respecto a algo que sea de chapa es mucho más resistente a la corrosión. Se puede lavar y demás y no se va a oxidar ni se va a ver afectado por las sales del fertilizante. Pero bueno, existen un montón de aplicaciones y ustedes van a ver muchas herramientas, habitualmente todo lo que son tolvas, los que son depósitos de pulverizadoras y demás, son hechos con plástico fundamentalmente a partir del rotomoldeo, que son eh, unos moldes que se llenan con unos pellets de plástico perlado. Y bueno, eso se calienta y se hace girar y bascular. Después vamos a ver un videito y luego de manera que se distribuya en todo el molde el plástico y luego se enfría y se saca la pieza del molde. A ver, acá debemos tener alguna imagen. Acá se ve el concepto. Pongo dentro de un molde el material plástico perlado, les decía, en forma de pequeños cilindritos plásticos. Le aplico calor externamente mientras los hago girar sobre dos ejes, de manera que toda la superficie quede eh, bañada, digamos, por el plástico, material plástico. Una vez que hice eso, lo enfrío, de manera que el plástico líquido se vuelva sólido. Bueno, lo sigo girando mientras lo enfrío. Y finalmente, finalizado el enfriamiento, se desmolda y se saca la pieza. Acá, bueno, vemos los pasos, un calentamiento, un enfriamiento
y un lugar para cargar y descargar los moldes. Cargarlo con el material plástico perlado y descargar ya la pieza una vez finalizada. Acá tenemos un video donde vamos a ver el proceso. Está con música, así que no me van a escuchar. Ahí tienen el nombre con el cual lo pueden encontrar en internet, al videito, y el link de YouTube. Ahí están los elementos que van a estar girando en dos ejes, rotando y basculando. Va a haber un lugar donde se van a calentar, en ese lugar cerrado, y posteriormente va a haber un lugar donde se van a enfriar. Va enfriando, y acá está la etapa posterior al enfriamiento, la etapa de descarga sería, ¿no? Omití toda la parte de carga del material, eso para no hacerlo tan largo. Bueno, y sale la maceta. Terminan haciendo una maceta. Bueno, pero se puede hacer cualquier cosa, da cierta eh, facilidad, digamos, en cuanto a una vez que tengo el molde, puedo hacer cualquier cosa. La dificultad es eso que ustedes vieron, que tengo que andar cargando, descargando, y puedo hacer de a pocas piezas a la vez. Pero bueno, es muy utilizado, digamos, para construir herramientas o partes de herramientas en el agro. Ya le digo, tolvas fundamentalmente, y depósitos de pulverizadoras. Bueno, acá vemos una imagen del elemento de rotomoldeo. Que parecieran como unos tanques, ¿no? Depósitos que están haciendo ahí, moldes de eso. Acá se ve el plástico perlado que se utiliza para realizar finalmente el elemento en el rotomoldeo. Y bueno, y estructuras caprichosas pueden obtenerse, ¿no?, con esta técnica, ¿no? Bueno, acá vemos el depósito de una pulverizadora, les decía. Los depósitos de la pulverizadora habitualmente eran de chapa, hoy día lo más común es que sean de plástico. Plástico rotomoldeado. Bueno, ahí vemos, ¿ven? Lo que tienen abajo son dos depósitos, dos pulverizadoras, mejor dicho, una de arrastre y una autopropulsada. Entonces, actualmente se lo conoce como mosquito en el campo. Eh, y bueno, el depósito, los numerosos depósitos que tiene, porque a veces tiene un depósito de agua limpia, depósito de caldo, depósito para más de un producto. Bueno, los distintos depósitos habitualmente son de plástico rotomoldeado. Y esto es una sembradora de drill, que transporta desde una tolva central la semilla y el fertilizante hasta los lugares donde se van a incorporar la semilla y el fertilizante en el suelo, los órganos de siembra. Y todo esto viaja por una corriente de aire a través de unas mangueras, una corriente de aire que genera una turbina, viaja por unas mangueras la semilla y el fertilizante hasta llegar a los órganos de siembra. Bueno, acá ven las tolvas estas de las sembradoras también de plástico rotomoldeado. Pueden encontrar muchas veces tolvas de chapa metálicas eh, en, en las sembradoras, no en las drill es raro que haya tolvas metálicas. En las sembradoras tradicionales, digamos, pueden encontrar todavía tolvas metálicas. Esta es, por ejemplo, una tolva de grano, de una sembradora de grano grueso, una tolva individual, y es también de plástico rotomoldeado. Entonces es muy común también el plástico en las máquinas agrícolas. Muy bien. Bueno, un último, el material que vemos ya con menos uso, pero que pueden llegar a encontrarlo, son los cerámicos de alta resistencia, cerámicos que tienen propiedades de ser muy, muy duros y muy resistentes al desgaste. ¿Está bien? Ahí tienen el dato de
una patente de Toyota que generó o construyó un motor adiabático de cerámica. La idea es que la cerámica puede tolerar temperaturas más altas que la fundición, que el acero que se usa en los motores tradicionales. Entonces, si tolera temperaturas más altas, uno no tiene la necesidad de refrigerar, o al menos de refrigerar tanto como en los motores tradicionales de fundición o de acero. En consecuencia, podríamos hacer un motor mucho más eficiente. Lo que pasa es que la cerámica, el problema que tuvo esta tecnología es que para poder acabarla y hacer las terminaciones esas que se hacen en el bloque, yo les decía, que se pulen para darle la forma exacta al cilindro en la cual va a ir el pistón, para poder, digamos, desgastar esa cerámica, necesito algo más duro que la cerámica, y realmente no hay cosas más duras, o lo único que hay más duro es el diamante. En consecuencia, se hace muy difícil y muy costoso el mecanizado de un motor de este tipo. Pero es una idea muy interesante. Bueno, básicamente el proceso con el cual se consigue eso se llama sinterizado. Y nada, se utiliza mucho, por ejemplo, en lo que son eh, elementos de corte, ¿no? Que necesitan ser muy duros para poder cortar cosas más duras todavía, ¿no? Eh, Muy bien, vamos a ver alguna utilización. El motor adiabático, fíjense, un motor tradicional y un motor adiabático que puede tolerar temperaturas mucho mayores, puede trabajar a temperaturas mucho mayores sin dañarse, y eso le da una capacidad, digamos, de trabajo, eh, eh, lo hace mucho más eficiente al motor, porque puede trabajar a temperaturas mayores, no necesito la refrigeración, no necesito sacar tanto calor del motor para que siga funcionando como lo hago en un motor tradicional, que esa es una de las cosas que llevan a los motores a ser ineficientes, ¿no? Que tengo que andar sacándole calor permanentemente eh, para, eh, para que no se me funda. Bueno, en algo que sí se usa la cerámica, el motor adiabático, yo les decía, fue un prototipo, no está desarrollado, no van a encontrar motores de cerámica en la realidad. Pero sí se usan y van a encontrar frecuentemente pastillas de cerámica. Muchas veces se usan este inserto. Estas son pastillas de pulverización, ¿no? Se utilizan para aplicar productos, fungicidas, insecticidas, plaguicidas en general. Y en los picos de las pulverizadoras, este pico, se utilizan lo que se llama pastillas. Esta es la pastilla. Y en la pastilla está el inserto, que es el elemento que dosifica la cantidad de líquido que yo estoy aplicando a partir de un pequeño orificio que tiene ahí ese inserto. Esta, por ejemplo, es 110-015, produce un ángulo de 110 grados y a 3 bares de presión tira 0,15 galones por minuto. Lo van a ver en mecanización a eso. 0,15 galones son 0,6 litros en un minuto, a 3 bares, ¿no? Pero este elemento que acá es de plástico muchas veces se hace de cerámica, y la cerámica la vuelve mucho más resistente a la pastilla, al desgaste que sufre, digamos, por el pasaje permanente de líquido y muchas veces de polvos que tiene eh, el producto que se aplica, que la van desgastando. La cerámica es muy resistente, pero también es muy cara, digamos. Los picos de las pastillas de cerámica, así como son más resistentes, también son mucho más caras, y es raro encontrarlas en el campo. Si bien las empresas las ofrecen, el costo las hace muchas veces que los contratistas no opten por ellas para sus pulverizadoras. Muy bien, vamos a hacer acá un pequeño parate.